Bien. Confírmame si se ve la pantalla completa, por favor. Como les digo, mi laptop está el día de hoy un poquito lenta. Ok, muchas gracias. Bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el siglo de oro español, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a definirlo. ¿Por qué es que recibe este nombre? Es debido a que en esta etapa, de hecho, no fue un siglo, fueron varios siglos los que duró, como pueden ver, entre el siglo XVI y XVII, pero luego, con el surgimiento del Renacimiento y el Barroco, que también lo vamos a ver, es que se siguió perpetuando este denominado siglo de oro. El siglo de oro español concretamente porque es cuando la literatura de idioma castellano en esa época, de español evidentemente, se entró en auge, ¿no? Entró en auge a nivel mundial y sus obras, pues, fueron bastante reconocidas. Entonces, por eso se le dice siglo de oro, ¿no? De hecho, la literatura española alcanza su máxima expresión debido a que España se convierte en una potencia económica gracias a las riquezas que traía de otras colonias, ¿no? Esta es una época donde tenía colonias en Latinoamérica, y entonces, debido a todos estos recursos que obtenía, es que se le puede dar un mayor, se le puede dar mayores recursos a la literatura, ¿no? Entonces, ya España no era un reino que se dedicaba precisamente a sobrevivir, ¿no? A la supervivencia, sino que era un reino que estaba bastante acomodado, gozaba de recursos y que por ello pudieron, pudieron desarrollar mejor su literatura, ¿no? ¿Qué hacen las personas cuando tienen que dejar de sobrevivir? Esto es un punto bastante importante, ¿no? Que hemos visto que se ha desarrollado incluso desde la prehistoria, ¿no? Cuando los humanos dejaron de preocuparse por la supervivencia, Escoba. No. alguien está Por cuidando favor. a los chicos, por favor, recuerden tener su Allá está. Sí, por favor, para que continúe con la explicación. Bien, como les decía, ¿no? Entonces, cuando el ser humano se deja de preocupar por la supervivencia, es donde nace la creatividad, la innovación, y se empiezan a desarrollar nueva tecnología, ¿no? Por ejemplo, con el nacimiento de la escritura, ¿no? Pero aquí ya estamos pasando la época medieval, ¿no? Entre el siglo XVI y el siglo XVII ya pasábamos la época medieval, y es entonces donde se le dio, pues, se le se tuvo una mayor dedicación a la literatura, y con ello es que nacieron bastantes autores, sobre todo en género dramático y lírico, pues que proponían obras que destacaron a nivel mundial. Y de hecho, no solo en España, no solo en España, porque también en las colonias de España se vio este nacimiento de nuevos escritores, ¿no? Y eso lo vamos a ver también. Bien, algo que también tienen que tener muy en cuenta es que en esta época se desarrolla la imprenta. Entonces, con el desarrollo de la imprenta, pues era más fácil masificar los libros, ¿no? Entonces ya no se tenían que estar escritos a manos, ¿no? Ya no se tenía que, digamos, ya no eran tanto una reliquia de unos pocos los libros, sino que ahora podían venderse, sino que ahora podían desarrollarse un comercio. De hecho, en esta época se desarrolla el comercio de los libros, ¿no? Y ya estos libros pues se empiezan a exportar a otras partes del mundo, fuera de España, em, y fuera, pues incluso en Latinoamérica, ¿no? Por eso yo les digo que también no solo el siglo de oro español pues se desarrolla en el Reino de España, sino que también en sus colonias, porque éstas ya tenían acceso a los libros, ¿no? Al estar masificados, ¿no? La imprenta, de hecho, es un invento alemán, ¿no? En Alemania fue inventada la imprenta. Pero España se vio beneficiada por ello, ¿no? Porque como les digo, eran una potencia económica debido a las colonias. Entonces, se dieron, vamos a decir, las condiciones más favorables para que haya un auge de la literatura española, para que ésta pues tenga un proceso de renacimiento, ¿no?
Como hemos visto en la literatura medieval, encontrábamos obras en donde principalmente los autores escribían en verso, ¿de acuerdo? Y esto llega a verse incluso con el Siglo de Oro. Bien, vamos a ver un poco de las características. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta sobre el contexto histórico? Sobre Samuel, las diapositivas. Sí, entienden, ¿no? Que España estaba, digamos, en su mejor momento. Y justo también se dio, vamos a decirle, la coincidencia de que se inventó la imprenta, ¿no? Entonces, España pues era toda una potencia que se podía dedicar a la literatura y lo expandió, de hecho, hasta en sus colonias. Bien, entonces sí entienden cómo es que se desarrolla este siglo de oro. Bien, de acuerdo, muy bien. Entonces, vamos a seguir explicando el tema. Los géneros que se cultivaron en la Edad de Oro, en el siglo de oro, fueron 4, ¿no? Lírico, dramático, narrativo y épico. Pero sobre todo destacaron el lírico y dramático. Lírico, porque la mayoría de las historias estaban escritas en versos, incluso las obras para teatro, ¿no? El género dramático. Incluso este tipo de obras, ¿no? Incluso hubo dramaturgos, ¿no? Como Calderón de la Barca, Lope de la Vega, que los vamos a ver de hecho, que escribían pues sus obras en verso, sus obras que eran para el teatro, pues no era el típico guión que conocemos hoy en día, ¿no? Con diálogos, puntos y tal, no, eran versos. Y también destaca el género épico sobre todo, ya que vamos a ver que rescatan bastantes elementos de la literatura medieval. De hecho, en esta edad se comprenden dos movimientos principales, ¿no? El Renacimiento y el Barroco, ¿no? El Renacimiento que pronto daría como que el origen al neoclasicismo, ¿no? Y a la Ilustración. Miren, recuerden que hemos visto el neoclasicismo y se desarrolló en el siglo XVII y la Ilustración en el siglo XVIII, ¿no? ¿Qué hemos visto con la Ilustración? El realismo, ¿verdad? Esto ustedes lo tienen que tener claro, ¿no? Cada corriente en un periodo histórico para que ustedes sepan cuál le antecede y cuál sigue, ¿no? Entonces, el Renacimiento fue un antecesor del neoclasicismo, ¿no? Y por eso aquí, una de sus características era la inspiración en lo clásico, ¿no? Que haya orden en la literatura, que haya un equilibrio y que sea sencillo, ¿no? Pero también surgió el barroco, ¿no? Que quería seguir rescatando lo medieval, el desorden, la exageración y la complejidad. Y esto sobre todo lo vamos a ver con Calderón de la Barca y con Góngora, ¿no? Que son autores pertenecientes al siglo de oro, pero que son barrocos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que sus obras, si bien, bueno, en general sus poemas, que es lo que vamos a ver, toman elementos de la vida cotidiana, pero que los exageran y los vuelven complejos, ¿no? Vamos a ver, de hecho, con un poema concretamente de Góngora, cómo él habla sobre una rosa, habla sobre una rosa, describe la rosa y cómo luego esta rosa es cortada. Y lo hace de una manera muy compleja, ¿no? En vez de decir, bueno, sí, hay una rosa, que está creciendo en este jardín, no sé, es muy bella, pero luego simplemente la cortan y para adornar, no sé, una casa, un florero, etcétera. No, en vez de escribir esto así de simple como lo he hecho yo, en vez de emplear la sencillez, emplea la complejidad, ¿no? Y vamos a ver cómo, pues, añaden recursos retóricos, añaden adjetivos, añaden un montón de elementos que lo que busca es que sea más compleja su manera de escribir, ¿no? Entonces, es por ello que estas obras a veces resultan un poco difíciles de leer, aunque te estén explicando una cosa muy sencilla, ¿no? Entonces, pues aquí hubo dos movimientos que se desarrollaron uno después de otro, ¿no? El Renacimiento en el siglo XVI y el Barroco en el siglo XVII. Y como vamos a ver, son opuestos, ¿no? Y de hecho vamos a ver que hubo autores incluso que estuvieron enfrentados, les voy a comentar como anécdota, Góngora con otro poeta, que era Quevedo, ¿no? Que tenían, pues, un estilo, una inspiración a la hora de escribir muy distinto, proponían un estilo muy distinto, ¿no? Entonces, al proponer esto, pues se debatía, ¿no? Entre cuál era el mejor estilo o la mejor literatura en esa época, ¿no?
dónde estaba el verdadero arte, ¿no? Y hay personas que piensan que es digamos, en la literatura que se desarrolló dentro del Renacimiento, y otros que piensan dentro del Barroco, ¿no? Eh, ¿Y por qué no? Porque dentro del Renacimiento uno destaca que la literatura era sencilla, que tenía orden, que tenía equilibrio y que por ello era accesible a todos, ¿no? Y sin embargo, dentro del barroco era todo lo contrario, ¿no? Era compleja, muchas veces se exageraba las escenas, a los personajes, ¿no? Entonces, este tipo de literatura, al complejizarla tanto en la manera de escribir, ojo, en el estilo, no se volvía accesible, ¿no? Entonces, muchos piensan incluso que el barroco es vulgar porque la literatura no tiene por qué ser así de compleja, ¿no? El escribir no tiene por qué ser así, digamos, tan adornado. A ver, si me entienden, ¿ustedes alguna vez han visto un verso o algún párrafo que ustedes digan, esto está demasiado, digamos, adornado, demasiado complejizado, en plan, lo han dicho muy complejo, pero han podido decirlo muy sencillo, ¿no? Entonces uno piensa, pues se están complicando a la hora de escribir, ¿no? Em, entonces, hubo personas pues que rechazaban esto, ¿no? Rechazaban que se complique la lectura, que se complique la literatura para las personas y por ello, pues rechazan el barroco, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? A ver, ¿qué piensan? ¿Cómo es que, digamos, debe desarrollarse la literatura actualmente, ¿no? Porque actualmente vemos estos movimientos y podemos criticarlos, ¿no? Pero en la época, digamos, era el debate del momento, ¿no? Cómo querían que se desarrolle la literatura y cómo debía ser, ¿no? ¿Qué era el arte? ¿Qué vamos a entender por el arte en la literatura, ¿no? O por la poesía, ¿no? ¿Qué es poético y qué no es poético? A ver, quiero que ustedes un poco analicen este aspecto y me digan qué piensan, porque es importante para que ustedes después puedan discernir, ¿no? Entre autores que tienen, digamos, cierta inspiración en el barroco o cierta inspiración en el renacimiento, en el neoclasicismo, ¿no? Que quieran o no, son movimientos que sí son de hace bastantes siglos, pero aún así tienen una influencia en nuestra época, ¿no? Bien, eh, los leo. Quiero por favor que analicen este aspecto. A ver, creo que más inclinada por el Renacimiento y por el contexto histórico según los hechos históricos que se está formando en esa era. Sí, de hecho, digamos, eh, ustedes, digamos, si se ponen a pensar y decir, a ver, ¿qué movimiento ganó, no? ¿Qué movimiento ganó? Si vemos que posteriormente del siglo XVII, ¿no? Se desarrolló el neoclasicismo, ¿no? A inicios del siglo XVII. El barroco culminaba a fines del XVII y en sus inicios pues ya empezaba el neoclasicismo, ¿no? Que también se opuso al barroco, ¿no? Por ello es que trataba de rescatar esto que se propuso con el Renacimiento, ¿no? La inspiración en lo clásico. Pero el neoclasicismo, como vimos, también proponía moralizar a la población, ¿no? Dar un mensaje en sus obras. Por ello ahí, digamos, el auge de las fábulas que buscaban dar una enseñanza, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, pues ganó el Renacimiento, pues porque nació el neoclasicismo, pero acuérdense que también trabajamos el romanticismo, y el romanticismo se oponía precisamente al neoclasicismo, se oponía a la ilustración, y tuvo un papel muy importante en la literatura. Entonces, este debate de qué movimiento ganó, o sea, a lo largo de la historia, pues es creo yo, bastante difícil de definirlo, ¿no? Porque surgieron otros movimientos que proponían otras cosas, que se oponían a otros movimientos, ¿no? Por ejemplo, derivamos en lo que vimos en nuestra última clase que tuvimos en el vanguardismo, ¿no? Que directamente, pues ya era un arte revolucionario que rechazaba la forma tradicional de hacer la literatura, ¿no? Entonces, seguimos en un movimiento vanguardista o vamos a entrar de nuevo, digamos, en un movimiento barroco, ¿no? Que se oponga, digamos, al vanguardismo, que se oponga a, a este tipo de movimientos que proponen, ¿no? Destrozar lo tradicional, de volver la literatura accesible, ¿no? Que el vanguardismo ciertamente también buscaba ello, ¿no?
es creo un debate yo interesante, ¿no? Ver en qué movimiento vamos a, a derivar en este siglo XXI. Yo todavía no lo sé. Yo siento que el vanguardismo está todavía bastante presente y que se sigue desarrollando, ¿no? Que ha cambiado mucho la manera de ver la literatura. Bien, voy a seguir leyendo sus comentarios. Exacto, leer diversos estilos de la literatura y luego de esa era surgió culminación del racionalismo renacentista. El Renacimiento tiene más peso. Sí, es muy interesante porque la Ilustración derivó en una revolución, ¿no? Una de las revoluciones más importantes en Europa, que es la Revolución Francesa. Y, y es muy cierto, ¿no? Lo que dicen, el Renacimiento tuvo más peso, porque a nivel, digamos, de hechos históricos, pues derivó en eso, ¿no? Que ocurriese, voy a decir todavía, porque solo fue en Francia, ¿no? Donde vimos una revolución de esta magnitud, ¿no? La Ilustración pues sí derivó que ocurriese una revolución, pero posicionémonos en el mapa un poquito. Fue en Francia, pero el resto del mundo fue igual, ¿no? Creo yo que no. Probablemente el Renacimiento, derivado luego en la Ilustración, ganó el debate entre el barroco, ¿no? Con el barroco, con el romanticismo, le ganó el debate, probablemente en Francia, pero en el resto del mundo, o sea, ¿qué quedó en el resto del mundo, ¿no? Es un debate interesante, ¿no? ¿Qué movimiento predominó sobre el otro? Yo creo que ambos coexistieron a lo largo de la historia y siguen coexistiendo, ¿no? En mi opinión muy personal, la verdad, el barroco no me gusta sinceramente, sobre todo por esta exageración que tiene. Y de hecho no solo lo van a ver en la literatura, lo van a ver todavía mucho en la arquitectura. La arquitectura barroca es bastante resaltante, ¿no? Porque tiene un montón de elementos en sus esculturas, digamos, sobre todo en los enchapados de madera, en los balcones de madera, en todo, el barroco digamos, centró su arquitectura mucho en este tipo de materiales, ¿no? Y es una arquitectura pues bastante exagerada, bastante compleja, que incluso es difícil de restaurar al día de hoy. Y hay gente pues que la considera muy vulgar, porque es muy exagerada, porque tiene muchos elementos que no debería tener, ¿no? Hay quienes piensan pues que la arquitectura debería ser simple y funcional para que alguien habite, para que alguien pues desarrolle alguna actividad, ¿no? Si es que se trata pues de un teatro, si es que se trata de una casa, ¿no? Entonces, el barroco simplemente no permitía, digamos, que sea funcional la arquitectura, al menos hay quienes piensan eso, y hay quienes, por el contrario, piensan que la arquitectura barroca es de las mejores porque es la más compleja y la que se atrevió a incluir muchísimos elementos en sus tallados, en sus esculturas, ¿no? Entonces, hay este tipo de posturas, ¿no? Personalmente, el barroco es un extremo, ¿no? Es irse al extremo, ¿no? Yo creo que ya es realmente llegar a complejizar mucho el arte, no solo la literatura, ¿no? La arquitectura, por ejemplo, llegaron a complejizarla bastante. Y, por ejemplo, pienso yo que es un buen ejercicio, de todas formas. Digamos, si ustedes al momento de escribir quieren, digamos, hacer un texto así bastante complejo, ¿no? Que se note que lo han trabajado bastante, que pues tiene los adjetivos necesarios, tiene los adverbios necesarios, tiene las comas y los puntos donde debe tenerlos, ¿no? Pues pueden, digamos, inclinarse un poco por esta posición, ¿no? Y tratar de exagerar lo que escriban, ¿no? En vez de decir, no sé, esta rosa es bella, ponen que esta rosa es hermosa, no sé, que a ver, ¿qué más podrían decir de una rosa, no? Que es roja, intensa, como la sangre, no sé qué, y que sus pétalos tienen formas, no sé, de ópalos, parece una joya preciosa, no sé, pueden exagerarlo, ¿no? Y al final, todo esto lo pueden resumir en igual de esta rosa es bella, ¿no? Pero es un buen ejercicio, creo yo, para que ustedes, digamos, desarrollen su creatividad, para que ustedes, pues, encuentren más elementos, más objetivos sobre todo, que colocar a la hora de escribir, ¿no? Y yo sé que hay personas quienes van a tener una posición en donde les digan que
es ridículo escribir así, ¿no? Es ridículo ponerle tantos adornos a una frase, a una palabra, ¿no? Lo que les estaba diciendo, parece que está muy adornado a veces los textos, ¿no? Y sí, la verdad es que a veces se siente muy forzado, no se siente natural, no se siente orgánico y se siente pues que alguien está forzando su manera de escribir con el barroco. Es muy cierto, pero el mismo ejercicio de tratar de ponerle muchos elementos a una frase para describir una cosa muy sencilla es un muy buen ejercicio, ¿no? Nadie les dice que se vayan a este extremo de escribir muy pretenciosamente, ¿no? Muy complejamente, y que nadie entienda lo que escriben, ¿no? Porque ese tampoco es el objetivo de la literatura. El objetivo de la literatura es que sea accesible. Em, pero pienso yo que es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio. Probablemente no les guste al final cómo quede su texto, porque está muy adornado en palabras de otros, hasta parezca ridículo, pero créanme que ustedes con el hecho de haber escrito algo eh, así, algunos versos o algún texto que se pueda asimilar un poco al barroco, ¿no? A la exageración y a la complejidad, créanme que han hecho un buen ejercicio y que eso les va a servir, ¿de acuerdo? Yo no veo al barroco como una propuesta literaria, como un movimiento literario serio. Yo no veo al barroco como una propuesta eh, que tú digas, esto es literatura y esto es la cumbre de la literatura y esto es lo mejor que se puede escribir. No, yo lo veo como una propuesta de estilo, como una propuesta que quiere llevarte a un extremo para que se mejore la escritura, para que se mejore el estilo a la hora de escribir, ¿no? Y a veces es bueno ponerse en estos extremos porque hace que se descubran nuevas cosas, ¿no? Por más de que tu objetivo, tu meta final no sea escribir como se hacía en el barroco, yo creo que el mismo proceso de intentarlo, ese mismo ejercicio, es muy interesante, es muy bueno, permite desarrollar la creatividad y en ese sentido yo creo que el barroco tiene mucho que aportar, pero no pienso que el barroco, digamos, es de lo mejor. Hay personas que les va a decir que sí es de lo mejor, pues porque es muy complejo y porque ya no tenemos autores que escriban así de complejo, pero no. La complejidad está bien, creo yo, como un ejercicio, no como una propuesta literaria seria en donde tú digas, esto es lo único que se puede considerar arte en la literatura. ¿Por qué no? Hemos visto, por el contrario, con el vanguardismo, que con elementos tan simples, con cosas, con el hecho de inventar palabras o desarrollar nuevas formas al escribir, como el verso libre, se puede hacer arte, ¿no? Y hemos visto que todos pueden hacer arte con el vanguardismo, ¿no? En cambio, con el barroco esto es un poco limitante. Bien, ¿ustedes qué piensan? Quiero saber siempre su opinión, quiero saber si están entendiendo, si no les ha quedado claro. Sí, luego del Renacimiento, en la ilustración de la renovación intelectual, cultural, política y ideológica, es muy cierto. El Renacimiento pesa más porque son ideales del movimiento humanista, que es lo que impulsó la ilustración. Es cierto, yo destaco mucho eso, sí, yo no le quito, digamos, el reconocimiento a la ilustración ni al Renacimiento, porque como les digo, probablemente este movimiento literario, y no solo literario, como dice Juan, es Juan quien ha escrito, ¿no? Es un movimiento intelectual, cultural, político y ideológico, en donde tienen una propuesta no solo para el arte, sino para la sociedad, para cambiar la sociedad. Entonces, sí, yo creo que rescato mucho esto, pero eh, una cosa es la cultura política en Francia y otra cosa es la cultura política en España o en Perú. Eh, Países que no pasaron por lo que pasó Francia, que es la Revolución Francesa, pues tienen otras corrientes más dominantes en su literatura, en la música, en el arte, en las pinturas, ¿no? O sea, y eso se puede reflejar bastante. Por ejemplo, en ningún otro país de Europa se vio lo que se hizo con la Revolución Francesa, ¿no? En donde decapitaron al rey, ¿no? Mostraron las cabezas, Robespierre mostrando la cabeza. Em,
Y no solo a él, ¿no? A varios políticos después que se oponían a la ilustración. No se vio eso en ningún otro país. Entonces yo creo que eso fue una imagen muy fuerte, no solo muy fuerte, muy influyente, que marcó un antes y después en la cultura francesa. Entonces, sí podemos decir que, digamos, movimientos como en la ilustración, lo que menciona Juan, ¿no? El movimiento humanista, pues predomina en Francia y en quizá otros países aledaños a este país, pero en general en el mundo no. En el mundo no, en el mundo de hecho si nos ponemos un poquito a estudiar em, la corriente, digamos, denominante en la literatura en el siglo XXI, es bastante complejo. Es bastante complejo porque ya no hay, digamos, un movimiento predominante que venga desde Europa y que sea el auge actualmente, ¿no? Y que sea este nuevo movimiento que propone ciertas cosas, sino todo lo contrario, como que la literatura sigue recogiendo elementos del realismo, del vanguardismo, del romanticismo incluso, ¿no? Tenemos las obras de romance, nunca se van. Ustedes vayan a una librería y siempre va a haber obras sobre amor, ¿no? Que te cuenten una historia de amor. E incluso las historias que supuestamente eh, no tratan de eso, ¿no? Su tema principal no es el amor, pues incluso en ese tipo de historias, incluso se incluyen este tipo de elementos, ¿no? Entonces, ya no estamos, digamos, en un movimiento revolucionario como tal, como la ilustración, como el vanguardismo, y ya no estamos en una época en donde nazcan movimientos que se opongan a ello, ¿no? Sino como que estamos recogiendo eh, nuestra historia, nuestra historia, no solo en la literatura. Esto sí quiero que lo tengan muy claro, siempre se los repito, pero lo que yo les expongo, esos movimientos que les expongo, no son solo de la literatura y no solo los van a encontrar aquí, sino que los van a ver en otros elementos, en las pinturas, en el arte, en la música, en el baile incluso. Entonces, es importante que ustedes sepan las características, que ustedes sepan qué es lo que propone este movimiento, qué es lo que proponen ciertas corrientes, para que no solo lo identifiquen en los libros, sino que vayan más allá. Por ello es que, por ejemplo, con el vanguardismo yo les mostré bastantes pinturas, bastantes cosas para que ustedes complementen lo que están aprendiendo, ¿no? Ahora estamos haciendo el siglo de oro español, ¿no? Pero estos dos movimientos son los principales de esta época, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver más que todo autores barrocos. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguna duda sobre el Renacimiento, sobre el barroco? Háganme las preguntas, por favor, porque si no ya vamos a pasar a los autores. Ya saben, si está todo claro, bien. Bien, bien. Entonces seguimos con la clase. Ok. Bien, el primer autor que vamos a ver es Luis de Góngora, ¿de acuerdo? Y una de las características más resaltantes, que le he puesto aquí de hecho primero, es que pertenece a la escuela culterana. ¿Qué es la escuela culterana? ¿Qué proponía el cultismo, no? Lo que les venía mencionando, ¿no? Luis de Góngora es un autor perteneciente al barroco, ¿no? Entonces, al pertenecer a la escuela culterana, lo que proponían ellos es que al momento de escribir, ¿no? En el estilo literario que se debía emplear en esa época, pues se debía apelar a la complejidad y a la exageración y al uso de todo tipo de recursos retóricos para complejizar un verso, para complejizar una frase, para describir una situación, para hacer una escena, para desarrollar un personaje, ¿no? Es decir, proponían que sea cual sea el género en el que se pretendía escribir, lírico, dramático, narrativo, pues se debía apelar a esto, ¿no? Al cultismo, a tratar de desarrollar, digamos, una literatura culta que
que no sea, digamos, simple, que no solo recoja, digamos, em, experiencias del medieval, porque de hecho con el barroco se inspiran bastante en la literatura medieval que vimos, ¿no? En los héroes, en los caballeros, en las damas, ¿no? En el amor, un poco, ¿no? Como recogen esto, y como también era, digamos, considerado vulgar por ciertos autores, pues lo que proponían para desarrollar de nuevo literatura inspirada en experiencias medievales, pues proponían el cultismo, proponían esto, la palabra clave creo yo es utilizar todo tipo de recursos retóricos, ¿no? Que permitan que se complejice la literatura. De hecho, las figuras literarias también están presentes en, en el barroco, ¿no? Y de hecho se desarrollan bastante durante esta época, aunque no se habían propuesto como tal, ¿no? Todavía no, digamos, dentro del el estudio del lenguaje, todavía no se había propuesto de, bueno, esto es una figura literaria, esto, esto es retórica, ¿no? Digamos, no se habían propuesto, no se habían desarrollado completamente este tipo de conceptos en la literatura, pero sin embargo se apelaba a ello, ¿no? Se apelaba al uso de metáforas. Ustedes han desarrollado figuras literarias, ¿verdad? Entonces sí saben de lo que les hablo, ¿no? Al emplear figuras literarias. Metáforas, antítesis. ¿Les suena? Creo yo que sí lo han debido desarrollar en lenguaje. Confírmame, por favor. ¿Sí? ¿Todos? ¿O algunos no? Especialmente en poemas. Sí, ¿no? De hecho, claro. De hecho, no sé si ustedes hayan aprendido las figuras literarias, por ejemplo, con canciones, que yo creo que es un buen ejercicio que se hace hoy en día, ya que no solo, digamos, tenemos figuras literarias en la poesía, sino que también en la música, en la letra de las músicas, de la música, ¿no? Hay quienes piensan que, digamos, a la música se la debería considerar poesía y hay quienes no, ¿no? Pero si se ponen a analizar un poco la letra de las canciones, muchas veces están compuestas por figuras literarias. Entonces, digamos, es un poco contradictorio que digan que no es poesía, ¿no? Entonces, yo les dejo como dato nomás por si todavía no han aprendido muy bien las figuras literarias. Yo creo que es importante, es muy importante para su comprensión lectora. Ustedes tienen que sabérselas aquí, tienen que tenerlas en la palma de la mano, ¿no? Para que puedan comprender la literatura, para que puedan comprender los poemas, porque ahí las van a encontrar constantemente, ¿no? Una metáfora, ¿qué más hay? A ver, un símil era la exageración, ¿no? La exageración de las palabras de una frase, ¿no? El hipérbole, ¿no? Que lo vamos a ver con el barroco. ¿Qué más había? La anáfora, ¿no? Donde se repiten palabras, la antítesis, donde se ponen los conceptos opuestos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? La personificación, ¿no? Donde a objetos materiales se les dan características humanas, ¿no? Es muy importante que se aprendan las figuras literarias porque las van a encontrar en la música que escuchan, en la poesía y y en un montón, perdón, y en un montón de, digamos, de versos, de cuentos que vayan ustedes a leer. Es algo que va a estar presente. ¿Bien? Bien, vamos a seguir explicando a Góngora, habiendo hecho este paréntesis sobre figuras literarias. Bien, él estudió en la Universidad de Salamanca, como les dije, es un autor español, em, y a los 24 años ya era famoso, puesto que Miguel de Cervantes hacía críticas sobre él. Esto es algo que también les mencionaba al principio de la clase, que les dije que con el Siglo de Oro íbamos a ver al Quijote de la Mancha, ¿no? Y que su autor, pues, es Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Como es una obra bastante compleja, le vamos a dedicar una clase entera ya la próxima semana, pero quiero que vean que eran autores contemporáneos, ¿no? Con Luis de Góngora. Miguel de Cervantes, pues, hacía reseñas sobre Góngora, ¿no? Sobre los poemas de Góngora, ¿no? Entonces, por ello es que se comprende este siglo de oro que se le denomina, porque hay varios autores. A la par de Góngora, pues estaba López de Vega, estaba luego
Calderón de la Barca, que este sí le suena. Yo sé que Calderón de la Barca es un poquito más conocido. Estaba Francisco de Quevedo, ¿no? Habían bastantes autores a la par, ¿no? Había muchos autores a la par y destacados en España y en Europa, y junto con Miguel de Cervantes, ¿no? Que es considerada la cumbre de la novela española, el Quijote de la Mancha, ¿no? Quijote es considerada la gran novela española, y de hecho el día del libro, el día del idioma, se lo tenemos dedicado al día en que supuestamente nació Miguel de Cervantes, ¿no? El 23 de abril. Entonces, por ello se le denomina a esta etapa de la literatura el siglo de oro, al comprender tantos autores tan buenos y destacables juntos, ¿no? A la vez, que desarrollaban, o bueno, que escribían a la par. Entonces, era un momento en donde, con el desarrollo de la imprenta y el comercio de libros, pues estos autores se iban volviendo más famosos fuera de España, y todo el mundo los tenía como referentes, todo el mundo tenía como referente a la literatura española por digamos, por este nuevo movimiento que proponía el barroco, ¿no? De la complejidad. Y, y bueno, ¿no? Por ello también obtuvieron este reconocimiento en las colonias, y las mismas colonias pues desarrollaron también su propia literatura. Una de las principales características de Góngora es la profusión de metáforas y cultismos, lo que les venía diciendo, ¿no? Las figuras literarias son muy importantes. Góngora utiliza bastantes metáforas, y el cultismo que les dije, que pertenece a la escuela culterana, ¿no? Que proponía esto, el uso de un sinfín de recursos retóricos. Abusa de los hipérbatos. A ver, vamos a hacer un pequeño quiz aquí. ¿Alguien recuerda qué es un hipérbato? Que bueno, lo conocemos como hipérbaton ¿cómo se dice? Aquí está en plural, en singular. Esa era la palabra que decía, ¿no? El hipérbaton es en singular. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Alguien? Googleenlo si quieren. Igual lo voy a explicar. Ok, desorden, figura retórica de construcción. Ujú, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué más me pueden decir del hipérbato? Exageración. Cambio del orden. Ajá. Aquí Yasmín dio con la palabra clave. El cambio del orden. Del orden sintáctico puesto ya. Pero es básicamente el orden de las palabras, en donde cambias el orden de las palabras y ello no altera, digamos, el significado o el mensaje que quieras dar con una frase, ¿no? Em, a ver, por ejemplo, un hipérbato, no se me ocurre ahorita uno, pero a ver, vamos a ver. Cuando cambiamos el orden de palabras, a ver, y que signifique lo mismo, ¿no? Ah, ya, es una frase típica, se me acaba de ocurrir una frase típica que de hecho me imagino que ustedes la usan. Cuando dicen, si mal no recuerdo, ¿no? Si mal no recuerdo, en vez de decir, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Y por qué no dicen si no recuerdo mal, no? ¿Por qué, digamos, está más extendido si mal no recuerdo? A ver, dentro de las frases que empleamos, ustedes tienen que identificar que hay cierto ritmo. Alguien ha activado su micrófono, por favor, chicos. No te pongas en el camino. Recuerden, por favor. Yo no puedo identificar quién está aún. A ver. Gracias chicos. Ay, incluso dejé de compartir. Estábamos en Góngora. Ok, muy bien.
Muy bien, Yasmín nos ha puesto, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Gracias. Justo estaba pensando en alguna rima de Becker, porque Becker también alteraba bastante las palabras, ¿no? Que nosotros lo diríamos de una forma, pero que él lo dice de otra, ¿no? Digamos, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, ¿no? Que también se puede decir, volverán las oscuras golondrinas sus nidos a colgar en tu balcón. O, ¿cómo más podemos alterar la frase? A ver, volverán. Así, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas sus nidos a colgar en tu balcón. O en tu balcón volverán las oscuras golondrinas sus nidos a colgar, ¿no? Ven, esto es un hipérbaton. Podemos alterar la palabra, perdón, podemos alterar las palabras, la frase, el orden de estas palabras y al final el significado sigue siendo el mismo, ¿no? El ejemplo que también les decía, ¿no? El de si mal no recuerdo. A ver, si mal no recuerdo, pues Góngora escribía poemas bastante complejos, no vamos a decir. Exageraba mucho cuando tenía que escribir, al momento de escribir. O al momento de escribir exageraba mucho, ¿no? ¿Ven? En las palabras cotidianas que usamos, en las frases cotidianas que usamos, utilizan hipérbato, ¿no? Alteran el orden de estas palabras y al final el significado es el mismo. ¿Por qué se altera muchas veces el orden, no? Porque a veces al poner unas palabras antes que otras o juntas con otras, las frases tienen más ritmo, más armoniosidad, ¿no? Entonces, hace, digamos, que la frase, que la escritura sea un poco más bella, un poco más poética, ¿no? Con el ejemplo que muy bien nos ha dado Yasmín, el de volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, ¿no? Digamos, Becker busca que de esta forma haya más ritmo en su verso, ¿no? En vez de decir, volverán las oscuras golondrinas sus nidos a colgar en tu balcón. ¿Se dan cuenta? Hay como una pausa, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas sus nidos a colgar en tu balcón. Entonces, no hay ese ritmo, ¿no? No se mantiene ese ritmo. Y generalmente, pues, lo hacen eso, ¿no? Para que a nivel fonético, digamos, cuando uno lo lee en voz alta, pues tenga ritmo, tenga mayor armoniosidad y sea más poético, se escuche mejor. Bien, ¿han entendido el uso de los hipérbatos? ¿O no han entendido? ¿Sí? Y es de hecho, es una de las figuras, digamos, más fáciles de comprender. Bien, se utiliza la mitología, pero no cualquier mitología. Cuando digo que Góngora utilizaba la mitología, no me refiero a la mitología griega, me refiero a la mitología medieval, ¿no? Y que rescataba los elementos de eh, la literatura medieval. Las figuras del héroe, de la dama en apuros que necesita ayuda, ¿no? Del amor. Eh, Aunque de hecho en sus poemas el amor no era el tema principal casi nunca, pero en sus obras dramáticas sí que rescataba estos elementos de la literatura medieval. Y por último, el empleo de neologismos latinos. ¿Alguien entiende el término neologismos? ¿O lo explico? ¿No? ¿No saben qué es un neologismo? Bien. Un neologismo, por ejemplo, es cuando se adapta, sí, una nueva palabra, ¿no? Por ejemplo, cuando se adapta palabras de otro idioma al nuestro, ¿no? A ver, ¿qué palabras conocemos nosotros que no sean propias del español? Y ojo, yo sé que aquí van a poner, digamos, los ejemplos típicos de palabras en inglés, ¿no? Del Spanglish. A ver, concretamente, por ejemplo, cuando dicen guachimán, ¿no? Que en inglés era watchman, ¿no? Entonces, adoptamos esta palabra nueva a nuestro idioma y se le denomina neologismo.
Trilce. Trilce es una palabra inventada por César Vallejo. No, digamos, no toma la palabra de otro país. Entonces, no, trilce, digamos, no podría considerarse un neologismo como tal, es más una palabra vanguardista. Em, pero de hecho, por ejemplo, em, la creación de esta palabra, que de hecho hay muchas, me puse a pensar, ¿no? En las muchas anécdotas o teorías que hay detrás del origen de la palabra trilce y por qué César Vallejo creó esta palabra, ¿no? Pero de hecho, una de las teorías más acertadas cuando le preguntan es, ¿qué significa trilce? ¿Por qué creó trilce? ¿Qué significado tiene esta palabra? Y él respondió que no significa nada, ¿no? Que es una palabra que él simplemente inventó porque, porque quería, ¿no? Entonces, al, al emplear esta palabra, digamos, en otros países, trilce, pues se la considera un neologismo, ¿no? De hecho, también incluso podríamos decir que en la corriente vanguardista hubo neologismos, em, porque también crear palabras simplemente por el hecho de crearlas, también se considera, ¿no? El uso de una nueva palabra, el uso de una nueva invención, digamos, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí. Me has hecho una pregunta muy interesante, Cristi, Jennifer, al decir trilce, ¿no? Trilce es un neologismo, efectivamente, ¿no? Generalmente asocian la palabra neologismo al tomar prestadas palabras de otro idioma, pero Cristi tiene razón. Me he puesto a analizar en lo, digamos, en el origen de por qué César Vallejo creó esta palabra y es cierto, por pura invención, por crearlo, ¿no? Para dar curiosidad. Sí, ¿no? César Vallejo, al ser un vanguardista, pues eh, le divertía mucho, ¿no? Ver que los intelectuales de la época se devanaban los sesos, ¿no? Al tratar de interpretar sus obras y lo que él proponía. Y en realidad no tenían por qué hacerlo, simplemente él estaba ahí inventando palabras, inventando expresiones y tal, y no trataba de que sus poemas sean algo complejo, ¿no? Emoticón, evidentemente, emoticón también es una palabra nueva que ha surgido, ¿no? Todas estas palabras nuevas que surgen eh, con el desarrollo de la tecnología, ¿no? Que no conocíamos antes, ¿no? Cliquear, por ejemplo, antes de que se invente un mouse, que exista el clic, ¿no? Ese tipo de palabras. Pero aquí concretamente, Góngora, al emplear neologismos latinos, se refiere a que tomaba palabras del latín para españolizarlas, si les puede decir así, para castellanizarlas y incluirlas en sus poemas. Bien, aquí quería decirles algo también que es muy interesante y creo que yo que es importante que lo sepan. En el español, nosotros tenemos bastantes neologismos del quechua. Y muchas veces, si ustedes hablan con personas de otros países, les van a decir, ¿no? Que el acento peruano es muy distinto o que de por sí emplea modismos o palabras em, que son muy distintas a las que ellos emplean, o incluso en la estructura gramatical de las palabras, pues es diferente, ¿no? Y van a decir que nosotros estamos hablando mal el español, ¿no? Pero eso no es cierto, sino que tenemos bastantes neologismos del quechua, que tenemos bastantes palabras del quechua. Por ejemplo, choclo. Choclo es una palabra quechua. En otro país se dice maíz, ¿no? Sin embargo, nosotros decimos choclo, ¿no? A un cigarro, por ejemplo, le dicen pucho. Pucho también es del quechua. Em, y así hay varias palabras. Carpa, por ejemplo, ¿no? Una carpa es palabra del quechua. Normalmente se les dice tienda, ¿no? Una, una tienda de campaña, digamos en el inglés, ¿no? Se le dice a lo que nosotros conocemos como una carpa, ¿no? Para acampar. Una carpa es del quechua.
Una cosa muy interesante que también es del quechua y que me parece que deberían saberla ustedes es que cuando, por ejemplo, nosotros decimos haz esto, haz lo otro, ven acá, ¿no? No decimos haz esto, decimos hazte, ¿no? A ver, lo voy a colocar en el chat. Hazte. Y le aumentamos esta T y la E. O cuando decimos ven, no decimos ven, decimos vente. Vente a mi casa, ¿no? Y ustedes, si hablan así en un español, probablemente les diga que están hablando mal español o no entiendan lo que están diciendo, ¿no? Digan, ¿por qué dices hazte? ¿Por qué dices vente, no? Y de hecho es algo, es una estructura propia del quechua porque eh, ellos tienen esta terminación en las palabras, en sus verbos, perdón, ta y to creo que es, ¿no? Y nosotros como que lo hemos adaptado y decimos hazte, vente, ¿no? Y entonces es muy interesante ver las estructuras de nuestro mismo idioma español, ¿no? Del castellano, del español peruano, del castellano peruano. Yo creo que es muy interesante. Si quieren saber del tema, pues en internet hay muchos videos sobre quechuismos, quechuismos, así se le conoce, quechuismos, ¿no? Aquí Góngora empleaba neologismos latinos y nosotros empleamos quechuismos. Y sería bonito que en nuestra literatura peruana propia se empleen estos, ¿no? Quechuismos que se le denomina, ¿no? Y luego intelectuales de otros países, al estudiar obras peruanas, digan, ah, ya, tal autor empleaba neologismos del quechua, ¿no? Eh, yo creo que es muy, muy interesante, sería una combinación muy interesante de ver, eh, porque sería una literatura muy, muy propia de nuestro país, ¿no? El hecho de que se empleen quechuismos, ¿no? Probablemente si ustedes escriben una obra y incluyen este tipo de palabras, choclo, o hazte, vente, o incluyen carpa, ¿no? Probablemente el editor de la editorial en la que vayan a presentar un libro, un poemario, pues les diga, no, 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 tienes que cambiar choclo por maíz, ¿no? Lo cual no debería ser así, ¿no? Deberíamos un poco compartir estos quechuismos, este español peruano, incluso nuestra literatura en el mundo, ¿no? Pero también tenemos editoriales que son muy eurocéntricas, que son, que les gusta mucho que el español sea uno, ¿no? Y que el español sea uno solo y sea el que se habla en España y el que la RAE dicta que es el español correcto. Cuando no es así, cuando el idioma es de quien lo usa. Y hoy en día, pues, hay muchas variaciones del español, no solo en español peruano. En México también hay muchas palabras que tienen de, si no me equivoco, del náhuatl, que es el idioma pues, que empleaban los mayas, los aztecas. Entonces ellos no tienen quechua, digamos, pero sí tienen muchas palabras provenientes de ahí. Y eso no quiere decir que estén hablando mal el español, simplemente que es otro tipo de español. Bien, a ver, tenemos una pregunta. Eh, dice, ¿un neologismo sería el carpe diem o es solo un tópico? Claro, una palabra que tomas del latín, ¿no? Que se la ha utilizado bastante, ¿no? Para describir, bueno, para resumir, ¿no? Una frase lo que nosotros tendríamos en español como que vive el día o aprovecha el día. En inglés, para el carpe diem, la traducción es seize the day, ¿no? Aprovecha el día, como esas típicas frases en donde uno dice, bueno, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Vive la vida, ¿no? Carpe diem. Y nosotros tenemos, digamos, una frase muy larga como para decir esto, ¿no? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es súper largo y en vez de decir eso, pues dices carpe diem. Y es una palabra que la utilizas de latín y que tiene este significado tan bonito y que lo resume en dos palabras, ¿no? Sí, muy bien, muy, muy buen ejemplo, Cris, ¿no? Un neologismo. De hecho, en cualquier idioma van a encontrar palabras que resuman, sobre todo en el alemán, por ejemplo, también el alemán tiene una palabra como que para describir cada sentimiento, ¿no? Entonces, no sé, cuando te sientes como que muy emocionado por la lluvia, no sé, y ellos tienen una palabra para describir ese sentimiento de sentirse muy emocionado por la lluvia. Es un ejemplo que les pongo, no estoy segura si era por la lluvia o algo, pero los alemanes tienen
bastantes palabras para describir un sentimiento y lo resumen en una sola palabra, ¿no? Entonces es muy interesante. No solo en el latín van a encontrar este tipo de frases o de palabras que son interesantes y que se pueden adaptar, ¿no? Que vienen a ser neologismos para nuestro idioma. Por ello les digo, trilce, por ejemplo, es un neologismo del español peruano, porque lo inventó César Vallejo, pero quizá para nosotros ya no es tanto un neologismo, porque ya es propio de nuestro idioma, ¿no? Hace más de, no sé, ya casi 100 años que se publicó Trilce, y, y para nosotros ya, digamos, no es un neologismo, ¿no? Porque tenemos un colegio que se llama Trilce, tenemos personas que tienen el nombre de Trilce, ¿no? Yo tengo una amiga que se llama Trilce, ¿no? Ya no, en 1922 se van a cumplir 100 años de la publicación del poemario Trilce, cuando que César Vallejo inventó esta palabra, ¿no? Entonces para nosotros quizá ya no es un neologismo, ya es una palabra más de nuestro idioma. En cambio, para otros países, pues sí, vendrían a tomar esta palabra, aunque como les digo, César Vallejo dijo que no significaba nada, entonces también es un poco difícil que la tomen otras personas en el extranjero. Em, porque, pues por eso, porque no es una palabra que tenga un significado, ¿no? Como carpe diem que nos puso de ejemplo Cristo, que es un neologismo latín o latino. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre los neologismos? ¿Entienden el término? ¿Entienden? Em, Muy bien. Claro, ¿no? Y también este es un elemento con el que Góngora buscaba complejizar sus textos, ¿no? Que trayendo palabras de latín, algo que de hecho también se ve a la hora de estudiar derecho, ¿no? Eh, que tienen bastantes elementos de latín, ¿no? Del derecho romano, y que hasta el día de hoy se sigue estudiando, ¿no? De hecho, en las facultades de filosofía y letras se estudia bastante latín. Y bueno, hay personas que igual consideran que es complejizar mucho, ¿no? Que podrían describir esas cosas con el español. No, el habeas corpus, ¿no? Que es un derecho constitucional que tenemos, ¿no? Una garantía constitucional, ¿no? Habeas data, habeas corpus. Muy bien ejemplo. Bien, vamos a pasar a ver este poema de Góngora que se denomina A una rosa, ¿no? Dice, ayer naciste y morirás mañana. ¿Mm? Está diciendo que una rosa acaba de florecer, ¿no? Y él no pone, una rosa acaba de florecer, sino pone, ayer naciste y morirás mañana. Para ser tan breve, ¿quién te dio vida? Para vivir tan poco estás lúcida y para no ser nada estás lozana. Si te engañó tu hermosura vana, bien presto la verás desvanecida, porque tu hermosura está escondida, la ocasión de morir, muerte temprana. Cuando te corte la robusta mano, bien, no ponen que cuando el jardinero te corte, ¿no? Cuando te corte una robusta mano, pone este objetivo, ¿no? Ley de la agricultura permitida, grosero aliento acabará tu suerte. No salgas, que te aguarda algún tirano. Dilata tu nacer para tu vida, que anticipas tu ser para tu muerte, ¿no? Y está hablando de eso, de una rosa que florece, ¿no? Ustedes ven una rosa florecer y se ponen a pensar en todo esto. Es un poco complejo, ¿no? Es lo que propone el barroco, ¿no? Exagerar un poco una situación cotidiana como el hecho de que florezca una rosa. em, y digamos, habla de ello, ¿no? Y hace un poema de ello, un poema que hasta el día de hoy es conocido y es uno de los que, digamos, más destacan de Góngora, ¿no? No salgas que te aguarda algún tirano. Dilata tu nacer para tu vida, que anticipas tu ser para tu muerte. Y habla de una rosa que acaba de florecer y va a ser cortada. No habla de algo más allá de ello, ¿no? Y sin embargo, utiliza 4 estrofas para hablar sobre el florecimiento de una rosa y sobre la muerte de esta rosa, ¿no? Como la describe. Que la muerte para él es que la rosa sea cortada. ¿Entienden, digamos, este poema un poco? ¿Hay alguna palabra que no entiendan? ¿Sí? ¿Entienden? Si no entienden alguna palabra, díganme.
¿Está claro? Seguros, ¿no? Por ejemplo, a ver qué palabras por acá, ¿no? Lozana, por ejemplo, ¿entienden la palabra lozana? ¿No? Una persona joven, ¿no? Saludable. ¿Qué más puede ser? Que tiene mucha energía, ¿no? Y para no ser nada estás lozana, ¿no? Acaba de florecer la flor, ¿no? Y por eso dice que estás lozana. Y le dice, no vas a, para no ser nada, ¿no? Porque la van a cortar. Sí, la palabra lozana hace referencia al estado de la rosa, claro, lo que les digo, ¿no? Lozana, por ejemplo, una persona, ¿no? Que tiene un aspecto muy joven, ¿no? Han escuchado esta frase de, esta persona tiene la piel muy lozana, ¿no? Muy joven. Em, una persona llena de energía, ¿no? Es una rosa que acaba de florecer, es joven, es bella, ¿no? Está describiendo la rosa. Y en vez de decir joven y bella, pues dice lozana, ¿no? Y hay quienes, digamos, no entiendan esta palabra, ¿no? Entonces, digamos, ahí recae un poco la complejidad que busca em, Góngora, ¿no? Y también, digamos, al hablar tan detenidamente sobre el florecimiento de una rosa y sobre que ésta va a ser cortada, se ve la exageración, ¿no? La exageración que busca destacar, ¿no? Cuando pone, por ejemplo, aquí, cuando te corte la robusta mano, ¿no? ¿La robusta mano de quién, no? Del jardinero. Ley de la agricultura permitida. Es una frase muy buena, ley de la agricultura permitida, en plan, em, es lo más típico, es incluso em, lo más común, está permitido, es una ley, ¿no? Es una ley que una rosa florezca y la corten. Ley de la agricultura permitida. Grosero aliento acabará tu suerte. Todavía dice no salgas, ¿no? No florezcas, que te aguarda algún tirano, ¿no? Es como decir no salgas, no florezcas porque vas a ser cortada, ¿no? Pero él pone, ¿no? Que te aguarda algún tirano, un tirano por cortar una rosa, como si se estuviese pues haciendo un crimen, un tirano. Y dilatas un nacer para tu vida que anticipas tu ser para tu muerte. Que naces para morir, está diciendo, ¿no? Dilata tu nacer para tu vida, ¿no? Dilata tu nacer. Por ejemplo, en vez de decir, em, ¿cómo se dice? Ralentiza, ¿no? Al decir dilatar es como que ralentice su nacer, ¿no? Dilata tu nacer para tu vida, que anticipas tu ser para tu muerte. Le ha dicho tirano al jardinero. Como les digo, elementos de la exageración, ¿no? ¿Han entendido el poema? ¿Sí, no? Confírmenme, si no, como para seguir analizando los versos. Si algún verso no lo entienden, díganmelo, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo claro? Bien. Ok. A ver, creo que vamos a parar acá. Todavía nos falta Lope de Vega. Tenemos que ver Fuente Ovejuna, su obra más destacada. Tenemos que ver a Calderón de la Barca, evidentemente, y obviamente La vida es sueño. Pero nos quedan 5 minutos de clase. Así que yo creo que vamos a parar aquí. A ver. Y mañana continuamos. Mañana continuamos. A ver.